Vamos al mensaje 73, cuidando la sana doctrina. Vamos a ver versículos 9 al 21. Hechos 15, 9 al 21. Hebreos no hay 15, vamos a llegar hasta el 13. Hechos 15, 9 al 21. Voy a pedir que me ayude a leer. Así, aquí está la pantalla. Y dice así: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 10, por favor. Ahora pues, que atentáis a Dios, uniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Siguiente, por favor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dice así el 13: y cuando ellos callaron, Pablo y Bernabé, vea cómo está ordenado el asunto. Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. 14, por favor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. 18. Dice el Señor, me hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20. Sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Leo 21, el último, dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. O sea, la ley la están predicando allá, donde es leído cada día de reposo. Bien, seguimos hablando del mismo tema, cuidando la sana doctrina. Estamos revisando, hermano, un tema delicado. En este capítulo ya nos está hablando de cómo se acercaban las personas al Evangelio. 2 capítulos vimos muchas conversiones, ciudades, lugares. Aquí tristemente había que desechar falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia por la religión judía. Así que había que afirmar a los hermanos gentiles, porque ellos o a nosotros nos falta información de buenas costumbres. Eso es algo que hay que reconocerlo. El hebreo está muy informado. Todo lo que tienen de historia, lo que tienen por los escritos de parte de Dios, están bien informados. Y los gentiles no tenemos nada, por eso creo que no nos es difícil creer. Bien, estamos viendo cómo se atacan estas dificultades, y es con la revelación del Espíritu Santo, o sea, con las Escrituras, usando las Escrituras como un medio fundamental para arreglar cualquier situación, por muy difícil que parezca. Siempre va a ser así, hermano. Alguien que sabe cómo arreglar una situación va a decir: vamos a hablar y vamos a sacar la Biblia, va a ser lo que nos va a mediar. Ya si el asunto está muy duro, caliente, encendido, pues oramos para que el Espíritu Santo en un dado caso nos calle a todos. Muy bien, vamos a ver versículos 9 y 10. Dice el 9, está hablando Pedro: y ninguna diferencia, está testificando, hizo Dios entre nosotros y ellos, refiriéndose a los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Lea 10, por favor. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Imagínense. Bien, aquí está haciendo Pedro, les decía que hay un detalle bueno de Pablo y Bernabé, porque, miren, hermano, cuando es tu cumpleaños, lo más importante de las personas que te quieren es que se acuerden de ti, no de qué tamaño es el regalo.
Ya cuando tú sopesas el asunto, dices, no, se acordaron de mí. Y entonces ellos, está diciendo un detalle, caminaron 1000 kilómetros o se desplazaron. Eso no es fácil. Para traer una situación y darle lugar a una persona es un detallazo. Y a Pedro le dieron ese lugar. ¿Qué es lo que se ha de haber considerado? Se ha de haber considerado que estuvo él cerca del Señor Jesucristo, cuidando la sana doctrina. Hermano, les decía que además Pedro está frente a la iglesia de Jerusalén, pero hay 2 hermanos que lo están apoyando, que es Juan, el Boanerge, y Santiago, el hermano del Señor Jesús. Aquí nada más va a aparecer Santiago. Y no olvidar nunca que el Señor Jesucristo le reveló a Pedro una función cuando estuviera la iglesia ya en actividad, y era traer las llaves del reino. Por eso es que debemos entender que cuando se abre la puerta oficialmente a los gentiles, ya no con enseñanzas así un poco aisladas, sino en forma, quien trae las llaves es Pedro, y entonces es quien abre la puerta a los gentiles. Y eso lo vimos en el capítulo 10, que Dios tiene que tratar a Pedro en una visión especial, porque usted sabe, hermano, lo que es un prejuicio. No sé si ha visto algún día un partido y que entran los jugadores con el pie derecho a la cancha. Así, hasta dice uno algo y dicen toco madera. Cosas como esas. Entonces Dios, que conoce, hermano, conoce eso de nosotros, conoce nuestros límites, conoce los prejuicios, conoce capacidades, trata con Pedro antes de llevarlo a la casa de Cornelio, que son los italianos que van a recibir la apertura a la iglesia, pero el Señor va a hacer algo importante. Entonces, el Señor Jesús, que sabe, ya sabe que el Señor Jesús sabe, no sé cómo explicar esto, pero Él sabe, va al futuro, hermano, y ve y conoce nuestras vidas, y a Pedro lo va a usar, y le da esta palabra. Vamos a Mateo 16, le da una palabra importante. Uno pudiera sacar lo negativo de Pedro, así como de David, de Abraham, de todos ellos, pero siempre el Señor Jesús tiene algo, Dios tiene algo que ve en nosotros producto terminado o en proceso. Y normalmente nosotros vemos a alguien y vemos los defectos, y el Señor ve, hermano, ve diferente. Entonces aquí está, anunciándolo a Pedro, Mateo 16, versículos 17 al 19. Señor Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Todos fallaron, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro revela quién es Cristo, y ahora Cristo va a revelar quién va a ser Pedro. Dice así el 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque dijo que él era el Cristo, el Mesías, el enviado. 18, por favor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y hermano, lo van declarando. Esto lo ocupan los católicos para torcerlo, ¿eh? Pero está diciendo que va a edificar la iglesia, y Pedro va a ser testigo. 19. Y aquí está una bendición especial que le dan a Pedro. Y a ti te daré. ¿Para qué son las llaves, hermano? Para accesar. Usted va a llegar a su casa y va a accesar hacia adentro, saca su llavero. Aunque diga, no, esta es mi casa, ¿trae llaves o no trae llaves? No, es que las dejé adentro. Llega a la otra parte y saca las ¿qué? Va a accesar, y así igual a donde va, o ya si trae carro, saca las ¿qué? Las llaves. A Pedro le dieron las ¿qué? Para accesar. Y le dijo así, hermano, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo han tergiversado. Es una figura. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? Esto es una bendición especial. Por eso es que era un detalle bueno, que no está claro, abierto, que hayan venido con Pedro, quien ha estado más cerca del Señor Jesús. Y entonces, hermano, aquí está algo que se ve que Pedro está haciendo una función bien especial en la iglesia, y lo está haciendo de una manera excelente. Después de que vino el Espíritu Santo, Pedro fue otro. Antes de que llegara el Espíritu Santo, ya ve que hasta echó volados para ver quién cara del César o del otro lado. Quién sabe qué había.
y agarraron al Matías. Muy bien, entonces Pedro hace algo, tiene que explicarles a estos con las personas que habían llevado la falsa doctrina, porque los llevaron, no podemos arreglar el asunto, vamos con ellos son la autoridad, ellos estuvieron con Cristo, a ellos el Señor les dio estos encargos y vamos con ellos. Y se los trae y empieza a explicarles algo, hermano, bien importante. Vamos a bajar a versículo 7, capítulo 15. Empieza a explicarles porque para los hebreos sí era difícil desechar la ley, hay que tratar de pasarnos un rato para allá. Sí era difícil porque la ley tenía muchos años, vivieron con ella. Ellos a los 12 años, los niños, las niñas y niños, unos 12, otros 13, tienen un aprendizaje tremendo. Pueden ver al Señor Jesús que tenía esa edad y estaban todos sorprendidos. Entonces, no era fácil para ellos hacer a un lado la ley y manifestar la gracia. Yo creo que no era fácil. Dice así, mira, están ahí ellos. Y después de mucha, ¿qué dice? No, es que mira esto, mira aquello, mira el otro. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo, está testificando, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué dice? Y contra eso nada. 8, por favor. Dios conoce los corazones desde el testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Usted sabe que el Señor Jesús explicó que no había algo más grande que Dios pudiera darnos. Aparte, la palabra es Cristo. Le dijo que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas. Cristo, el Padre, da el Espíritu Santo. ¿A quiénes? Gloria a Dios. Entonces dice, a ellos, para que se entienda, les ha dado todo y les dio el Espíritu Santo, no nada más a nosotros. Lea 9, por favor. Gran diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que así está el asunto, muchachos, hermanos, conocidos, aquellos fariseos. Discúlpenme, pero Dios ha hecho estos dos pueblos uno y les ha dado igual. Entonces, esta discusión se ha llamado el primer concilio apostólico y se estaba debatiendo, ya hablando, hermano, en algo ya más técnico, un principio más radical, como que pudiéramos ponerle un título: ¿puede alguien merecer el favor de Dios y a desarrollar el tema? Entonces, ya cuando vemos cómo eran los fariseos, para ellos los fariseos manifestaban, lo voy a decir así, hermano, para que se entienda, la religión para ellos era manifestar, ganar el favor de Dios guardando la ley y realizando obras humanas. Si haces esto, te va a pasar esto. No sé si le ha llamado la atención los testigos de Jehová, que ellos tienen su carrito y andan y se paran a predicar, y uno les pregunta, le dice, ¿por qué hacen esto? No, es que es para ser salvos. Entonces lo hacen para ser salvos. Entonces es por obras. Ellos tienen por obras, y la Biblia dice que esto se hace no por obras para que nadie, ¿qué dice? Se imagina ahorita hiciéramos, hermano, a ver quién se congrega más de todos. No, pues yo vengo a los 5 cultos y hago esto y hago aquello y hago aquello y hago ya. Uy, hace un montón de cosas el hermano. ¿Y es salvo por eso? No. Somos salvos por la sangre de Cristo. Amén, por el sacrificio. Entonces, para Pedro le está diciendo, en otras palabras, voy a usar esta palabra, la verdadera religión consiste, hermano, o la verdadera fe consiste, hermano, en vernos indefensos, en vernos indignos, porque dice la palabra que Dios mira al humilde y al altivo. ¿Qué dice? Mira de lejos. ¿Está ahí, hermano? La palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. Entonces, hermano, la gracia, la salvación viene por obra del Señor Jesucristo, no por obras. Y eso es lo que tiene la ley, que para recibir ciertas cosas hay que hacer otras, y aquí no. Mire cómo dice Isaías 66, 2, que ya sabe, hermano, que después del capítulo 40 empiezan a retratar al Mesías de una manera especial. Y esto, hermano, fíjese cómo está Dios hablándoles a su pueblo, de para acercarse a Él
no había que hacer una obra, un sacrificio. Por eso cuando ellos llevaban su animal, esa era una obra. Y pensaban que derramando la sangre ellos eran justificados, pero saliendo volvían a ser los mismos. Entonces aquí está Isaías 66:2, y está hablando Dios. Dice, mi mano hizo, ¿qué dice? Describiendo el universo. Y así todas estas cosas fueron. Está hablando Dios de lo grande que es, hermano. De lo que es tratar de describir el universo. Dice Jehová. Pero vea la grandeza de Dios, lo humilde y lo inexplicable de un Dios tan grande para con nosotros. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, ¿qué? De espíritu. Y que tiembla, ¿qué dice? ¿Ve cómo no es por obras? Alguien podría hacer. Dice, esta persona es grande en esto, en aquello. No, pero dice el Señor, yo voy a ver a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que dice, habló Dios y tiembla delante de la hermana. Por eso es que no es por obras, es por gracia. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que ser conscientes de la gracia de Dios que se nos ofrece a través del Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos una salvación grande, porque costó su sangre. Y no podemos nosotros pisotear, hermano, su sacrificio. Por eso cuando estamos tomando la Santa Cena dice, hagan esto en memoria de mí. Sean conscientes del sacrificio que lo hice. Vamos, hermano. Entonces, no olvidar nunca, cuando se escucha la palabra gracia, es el regalo inmerecido. Y entonces, hermano, aquí se encuentra implícitamente que está quien tiene chueca la cuestión que la salvación es por obras. Y ahí podríamos caer más de uno y decir, es que si yo no me congrego, puedo pasar esto. No, hermano, muchos dicen, si no diezmo, no ofrendo, voy a perder mi salvación. No, diga, no es por obras. Aquí uno dice, va a practicar eso, hágalo por amor. Y dejo de orar, pierdo mi salvación, Cristo. No, hermano, no es por obras. Está, hermano. Es que yo he hecho muchas cosas, no es por obras, es por la gracia de Cristo, por la cual estamos aquí. Estamos, hermano. Por eso ahora fíjese lo que le voy a decir. Hay una grandísima diferencia de la dispensación de la ley a la gracia en cuanto a liturgia. La liturgia que nosotros efectuamos es sencilla, hermano. Es sencilla. No sé si le costó trabajo cerrar los ojos. Dígame si le costó trabajo cantar. Si dice, me costó trabajo entonarme, esa ya es otra cosa. Pero yo digo, si usted me dice, no es que me cuesta un trabajo cerrar los ojos, me cuesta trabajo levantar las manos, me cuesta trabajo conectarme. Sin en cambio, ellos para su liturgia tenían que escoger un animal, cuidarlo un año, llevarlo al otro año perfecto. Oye, tu ofrenda la estás cuidando un año y no tenía que enfermarse, no le tenía que pasar nada. Y luego hacer un recorrido ahí en el tabernáculo, hermano. No, el sacerdote oraba por ti, te absolvía. No había cánticos, no había palabra. Y ya se iban. Y ya cuando vemos, hermano, el sacrificio de Cristo, Él lo vino a hacer menos complicado. Nosotros nos acercamos a Dios, lo voy a decir así sencillo, sin tantísimo ritualismo. Hermanos, ya llegamos, sí, vamos a ponernos de acuerdo, es lo que tienen los cultos. Aquí están las listas indican quiénes participan, quiénes dirigen. Se paran aquí al frente y usted obedece. Hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer unos cánticos, aquí están las letras. Si se las saben, no pelen el retroproyector, es la verdad. Estas son para los que no se lo saben. El que se las sabe, hermano, conéctese. ¿Se da cuenta? No es difícil. Vamos a orar, hermano. No hay necesidad de decirle que baje la cabeza. No hay necesidad. Y entonces nos acercamos a Dios sin tanto ritualismo. Y entonces cuando ya vemos el culto judío, tenía algo que hablaba de lo externo. Mire, fíjese cómo era de ostentoso el Salomón.
Cuando fueron a adorar a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, el Señor les pedía un cordero por ofrendante, llevó 1000. Usted se imagina ahorita así, nada más digo, lo único que hace eso es el Gus cuando sube con su petaca, digo, ya va a dar su ofrenda al Gus. Trae puros fajos de esos puros de $1,000. ¿Cuántos llevó el Salomón? 1000. Pero ese es externo para que lo vean, porque ¿quién trajo una ofrenda? No es que la familia tal trajo 10, es para que se vea. Y entonces muchos llegaban a hacer cosas, por eso es que el Señor en los profetas decía, estoy hastiado, ya no quiero sus sacrificios, porque eso lo hacían exteriormente. Por eso el Señor cuando dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en qué, hermano, lo interno, no lo externo. Por eso cuando se ve que el Señor Jesús resume todo en 2 mandamientos, dice, la ley está bien, pero nada más hagan estos 2 mandamientos. O sea, cuando pasa la gracia de la ley a la gracia, me voy a dar a entender, pasaron esos 2 mandamientos, para darme a entender. O sea, la ley no está desechada, pasaron para nosotros esos 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Los otros 611, hermano, mire, hágale así. Por eso dice así, versículo 10, vamos al 15:10. Ahí está, fíjese cómo dice ahí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Le está diciendo, ¿por qué meten a Dios en dificultades? Poniendo la cerviz de la ley a los discípulos un yugo, o sea, la ley, que ni nuestros padres ni nosotros, ¿qué dice? Pues le decía que ni Moisés que le escribió la pudo cumplir. Fue tan duro el trato que Dios le dio a Moisés que no pasó a la tierra prometida, y tenía la fe, el amor, el servicio y todo, pero por no glorificarlo Dios lo reprendió de ese tamaño. Entonces, hermano, no se puede alcanzar esta gracia, hermano, por méritos propios, porque eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí, hermano? O sea, usted puede ver cuando llega a fin de año que van caminando y dice, eso no sirve de nada, porque Cristo lo ha hecho todo. Esas son obras. No es que yo prometí, esas son obras, y su sacrificio alcanza para eso y más. ¿Está ahí, hermano? Entonces aquí está que siempre, pues nuestra vida, hermano, debe estar en obediencia, y por eso Dios lo que ha ofrecido para nosotros es su gracia, el regalo inmerecido. Eso ya usted valórelo, hermano. La paradoja del Evangelio es que sí tenemos que estar rendidos, tenemos que estar agradecidos, porque el Señor Jesús hizo la obra por todos nosotros. ¿Estamos, hermano? O sea, si alguien dice, no, es que yo escuché de alguien que dijo, a mí sí me hubiera gustado en el tiempo del tabernáculo y hacer esto y aquello, porque creo yo que estaban orando los sacerdotes. ¿Dónde crees? Todo el día. Ahí había que limpiar. Estaban la luz que estaba ahí, había que estarla cambiando, había que estar cambiando el pan, habría que estar limpiando. El olor a los animales no debía de ingresar, y pensaban que iban a estar todo el día de rodillas. ¿Dónde crees? Entonces, hermano, por eso es que nosotros tenemos que explicar a las personas que el hombre necesita un Salvador. Y eso no es difícil. Nosotros tenemos que meter en complicaciones. Vuelvo a decir, en la Biblia hay muchas historias hermosas, sacamos una enseñanza, pero a las personas les tenemos que decir que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Él ha hecho la obra. Y se requiere siempre. Por eso es para hacer efectivo ese cambio de la ley a la gracia, vino el Señor Jesús a colocarse en la cruz, y de ahí, hermano, en adelante habemos millones de personas que creemos en su sacrificio, que lo hizo por nosotros. Hay muchas personas que no lo creen, ni se desgaste.
El mismo Señor Jesús dijo que no hay que tirar las perlas delante de quién. Usted no llega y hay un chiquero ahí y dice, miren, marranitos, me gasté tanto y fui a comprar plata, fui a comprar oro, aquí se las dejo. ¿Usted cree que un marrano va al campo? Alguien les dice, yo no me interesa tu esto, tu lo otro. Mire, hermano, no ande tirando nada, porque el evangelio es caro. Entonces, por eso cuando estamos aquí, nos cuidamos de no enredarnos en la ley de Moisés, nos cuidamos. La ley de Moisés, hermano, para nosotros no nos salva. Lo que nos salva a nosotros es que Cristo Jesús entregó su vida. Amén. Vamos a Juan capítulo 1. Estuvimos estudiando esto hace como 10 años, creo. No podemos fluir, que no está el tipo de ver. Juan capítulo 1. Dice versículo 9. 1:9 dice así. Está describiendo al Señor Jesús de una manera impresionante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Están describiendo al Señor Jesús para anunciar cómo ahora los hombres se van a salvar. Lea 10, por favor. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No identificaron que Él era el Hijo de Dios o Dios encarnado. No lo identificaron. 11. Leo. A lo suyo vino. Lo suyo es venir a demostrar que Él es el Salvador de la humanidad, de los hombres. Y los suyos, hablando de los hebreos, ¿qué dice? Los hebreos no le ¿qué? No le recibieron. Ahí está, ya vimos en Zacarías, donde dice, ¿dónde te hicieron esas heridas? Dijo, en la casa de... ¿Dónde te maltrataron? En la casa de estos. Los suyos no le recibieron. 12, por favor. Todos aquellos que crean, dicen, no, es mi Salvador. ¿Y qué hace? Está pagando el precio para que tú seas hijo de Dios. De criatura a hijo. Por eso cuando dicen todos son hijos de Dios, no, todos somos criaturas. Pero para ser hijo hay que entrar a la ley de la adopción, lo voy a llamar así, donde Cristo a través de su sacrificio, creyendo en Él, nos hace hijos de Dios. ¿Está fácil? Le digo que es más fácil ser gentil. 13, por favor. ¿No ha acabado el 12? A ver, regresa al 12. A ver. ¿Ya lo leí el 12? Lea el 13, por favor. Dios es quien escogió el modelo. Por eso es que nosotros no podemos decir, no es que yo voy a hacer esto porque yo sí quiero un lugar especial en tal lado. Y no, hermano, no, yo en el cielo quiero que mi casa sea la más grande de todas. No. Nada. Aquí, hermano, el Señor Jesús lo ha hecho todo, somos salvos por gracia. Tú aquí sirves, lo que hagas, hazlo por amor. Por eso cuando dicen, hermano, no voy a dar a esto, no voy a dar a aquello, la Biblia ahí les dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso, ¿qué? Eso está en tu corazón, eso da. Alguien se entrega más, hermano, gloria a Dios, y el Señor es quien da recompensas. Amén. Pero nadie puede hacer algo, una obra para ser salvo. Eso, hermano, es la pura gracia del Señor. Y aquí está, hermano, la revelación de la gracia, de cómo somos aceptados y adoptados para ser hijos de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Todo eso habían que explicarlo, hermano, nada más que no está ahí. Ahí dice después de mucha discusión, pero ya sabe que le entramos a la especulación santa, ¿no? Dígame. No, dije que no dijera. Y hay personas así, hermano, que tienes tú que explicarles de qué se trata. Y yo siempre digo, y es que es bien sencillo empezar la vida cristiana, porque haces una oración dulce, reconoces que eres pecador, reconoces que necesitas un Salvador, empiezas a caminar, a crecer, a aprender, hermano, y te la llevas toda tu vida. Ahí está, hermano. Gracias por su entusiasmo. Amén. Versículos 10 y 11, que está Pedro poniéndoles en claro a aquellos y diciéndoles así, versículo 10, miren. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué ponen mal a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de aquellos de los gentiles,
Un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido con la ley. No hemos podido decir es que la ley está bien fácil. 11, por favor. Amén. Creemos así. No hemos hecho nada, hermano. Usted y yo no hacemos nada. Yo luego pienso y digo, gracias, Señor, que estamos aquí adorándote, porque ahorita estuviéramos desperdiciando nuestra vida detrás de un televisor, detrás de alguna vanidad, detrás de algo, y estamos aquí, hermano. Usted no se fije, hermano, no se fije por el número, porque esto es personal. Estamos ahí, ¿no? Personal. Esto de estar en actividades es personal. Yo entiendo siempre que hay cuentas que pagar y algunos dicen, estoy trabajando, están estudiando, pues todo lo entendemos y no andamos cuidando a nadie. O sea, digo, ay, tal hermano está ahorita, no, cada quien. Y si usted vino, hermano, eso que sea usted y Dios, amén, hermano. Bueno, estoy aquí porque le amo y canto, hermano, que esté ronco, sino bueno, hasta aunque cante desafinado, diría aquel. ¿Sí o no? Cuando dicen cantó bien desafinado, pero no está cantándoles para ustedes, ¿sí o no? Entonces nada más el único que canta desafinado soy yo. La Fabi acaba de reconocer que también canta desafinado. ¿Qué les está diciendo, hermano? En otras palabras, les está tratando de decir que no cambió el asunto de la ley a la gracia. Aquí está, dice, antes creemos, se está zafando de la ley, que por la gracia, por el regalo inmerecido del Señor Jesús, seremos salvos, ¿qué? Y eso me gusta, esa parte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no los está desechando y no los está condenando. Usted podría ver, hermano, aquellos cristianos y decir, yo vi aquel, este y otro. Usted, hermano, acuérdese que no es juez. Usted no dice, estos están perdiendo la salvación. No. Cuando la salvación uno la deja de perseverar y deja de uno, ya cuando uno está retirado y empieza de apóstata a tirarle, sí es otra cosa. Pero aquí dice, nosotros vamos a ser salvos igual de modo que ¿qué? Bueno, y ese es un buen detalle, decir, no, ellos van a perder, ellos no la van a hacer, no. Nada más que ahora entendemos, por eso fueron con la voz autorizada que dice, no, entendemos ahora, no somos salvos por la gracia de Cristo. Amén, hermano. Él hizo todo. Dice aquí, ni sus padres ni nosotros pudimos con el desarrollo de la ley. Y la verdad está bien difícil. Usted se imagina, una muchacha, dice que cuando no se encontraban vírgenes, ¿las apedreaban o no? ¿Está difícil la ley o no? Y hay muchas de esas, hermano, hay muchas de esas. Ahorita le menciono una. ¿Usted cree que no es cómo vivían las personas? Imagínense, hay nada más donde... Y se tenían que vestir de una forma, y si no, bueno, ya no era fácil la ley. Entonces para nosotros es más fácil ser salvos a través de la vida y la obra del Señor Jesucristo. No le buscamos, no decimos, no, sí me gustaría ser así, no, hermano. Ese sacrificio es el medio de la reconciliación con el Padre. Él lo eligió así. Por eso cuando el Señor Jesús, en las veces que habló Dios, dijo, ese es mi Hijo amado en el cual, dice, me complazco. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él estaba, hermano, haciendo la obra más grande. Por eso es que no hay otra cuestión más grande más la del Señor Jesucristo. Levantar, ir al del trono, venir a la cruz, hacer la obra, hermano, y regresar de una manera especial y decir, ahora son salvos todos. Gloria a Dios. Entonces, algo tiene Dios, hermano, que debemos saber, que Él no hace las cosas complicadas. Hay quienes manifiestan otros movimientos que dicen, aunque sea una vez hay que ir a la Meca. Ay, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, a Meca, sí, pero hasta allá no. Y eso, no sé si haya quesadillas, pero yo imagino que sí. Está cerca de Yecapixtla, se dice, gloria a Dios. Ahí está la carne enchilada, alabamos su nombre. ¿Sí? No, aunque sea una vez hay que hacer esto, puras obras. No, aquí nada más, hermano, cree en el Señor Jesucristo, encuentra tu llamado, encuentra el propósito, sírvele, cree, sé fiel hasta la muerte. Amén, así dice la palabra, y Él te dará la corona de la vida. ¿Ah? Por eso, esos romanos con esas mandas,
con esas mayordomías. Usted y yo no sabemos esto porque somos de ciudad, gloria a Dios, pero quien es de provincia, se los agarran y dicen, te toca ser el mayordomo del santo patrono. Y se los friegan, hermano, con cazuelas de mole, con gallinas, con chivos, con puercos. Agarraron como puercos. De nada sirve, hermano, puras obras muertas. Por eso cuando dicen, está bien sencillo. Bautizarse es sencillo, hermano. Si hubiera alguien aquí que dijera, hermano, así, mañana voy a Estados Unidos, necesito bautizarme. Llenamos esa pila en 3 horas, ¿qué piensa? Y hasta le decimos, vamos a echarle agua caliente para que... Y yo digo que es fácil, sí, nos cobran el agua como si fuera purificada, ¿no? Apenas fuimos a pagar y están cobrando el agua. Dije, pues que cuando llevaron los camiones de Bonafonte. Es sencillo. Gloria a Dios, buscamos a los hermanos que estén dispuestos. Vengan, hermanos, hay una emergencia. Yo digo que es fácil. Todos dicen, hermano, pues me desplazo a 10 minutos, doy 2, 3 horas, hacemos una fiesta. Y yo lo veo sencillo, ¿no, César? ¿No? Nada de que no, hermano, sí, tenemos que ir hasta Jerusalén y ya ve que son 20 horas de vuelo. Y la verdad, nada, hermano. Entonces, cuando todos los romanos hacen ese tipo de cosas, sus mayordomías, sus mandas, de nada sirven, se llaman obras muertas. Terminan sus celebraciones y siguen siendo lo mismo, no entienden, no hay transformación. Por eso cuando esos programas están, no sé si todavía sigan, que estaban tanto en Azteca como en Televisa, de la Rosa, de la hermana de que está aquí enfrente. No, oye, dice, no sirve de nada, hasta con todo y el ventiladorcito no sirve, porque no hay transformación. ¿Se imagina todo que lo arreglen así con el airecito de... Mire, hermano, ya cuando usted ve lo hermoso, lo emocionante que es ser cristiano, hermano, tener testimonios, hermano, de provisión, de sustento, de todas esas cosas, dice, wow, me lo he pasado bien padre. Versículos 12 al 15, por eso es una grande bendición saber y escuchar, hermano, que usted es evangélico y tiene familiares y amigos que practican y creen lo mismo y que el Cristo es su Salvador. Amén. Vamos a versículos 12 al 15. Ya habló el apóstol Pedro, dice, entonces toda la multitud, ¿qué hicieron? Callaron, vea cómo están ordenados, nada de que había un desorden. Y luego oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban, ya empiezan a testificar, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos lea 13, por favor. Callaron ellos y habló Santiago. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ya vio el testimonio, para tomar de ellos pueblo, ¿para qué? Está hablando un judío, hermano del Señor Jesús. Este que está hablando no era cualquiera, era el hermano del Señor Jesús. 15, por favor. Con esto opuestas las palabras de los profetas, como está escrito. Mire, hermano, qué impresión. Está levantándose a hablar alguien que está confirmando la aceptación de los gentiles y empiezan a equilibrar el asunto, a ver si me doy a entender. Ya habló Pedro, está tirado de un lado, ya habló Pablo y Bernabé, está tirado de un lado, y habla aquí él para dar un equilibrio a una cuestión seria. ¿Estamos, hermano? Fíjese cómo está. Usted sabe que no todos saben arreglar dificultades, ¿eh? Pero dice la palabra que cuando haya una cuestión seria, sean dos. Y si no se ponen de acuerdo, vayan por 2 testigos. ¿Sí dice así o no? Ok. Gracias por saber cómo se arregla el asunto. Entonces aquí están hablando. Ya habló Pedro, ya habló Pablo, ya habló Bernabé y ahorita le va a dar equilibrio Santiago. Ese Santiago que está ahí es de los principales de la iglesia. Pedro, Juan y Santiago eran los principales de la iglesia en Jerusalén. No eran cualquier persona, eran siervos que estuvieron cuando estaba el Señor Jesús. Si estamos ahí, hermano,
Ay, mire, si por la Constitución, ¿cuántos hacen grandes panchos y decir, y estuvo la corregidora, y estuvo, ¿de qué nos sirve? Que echen los vivas. Pero están estos que vieron y conocieron al Señor Jesús con testimonio. ¿Usted cree que ese Santiago, que era hermano del Señor Jesús, no cree que traía 1000 testimonios? Que decía, yo vi cuántas veces oraba por los alimentos, le traían a los chamacos a mi hermano y oraba por él. Está ahí. Y hablaba, y cuando hablaba, mi papá ya ve que lo mataron ahí. Bueno, aquí están estos. O sea que están aquí personas que tienen testimonio, que estuvieron cerca del Señor Jesús. Vamos a Hechos 12, 17. Aquí ya vimos esto, como a Pedro lo entambaron, estaban orando, viene un ángel, lo saca, va a testificar, y mire qué es lo que pasa. 12, 17 dice así, dice, pero él, igual los hermanos estaban emocionados, está hablando de Pedro, con la mano hacía señal de que ¿qué? Déjenme hablar, tómense una marucha, no, aquí hay un polvorón, cállense el hocico. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Fue rápido a testificar para que las oraciones cambiaran. Ay, esa es revelación. Si ya me sacó de la cárcel, hay que cambiar de oración. Dice, y dijo, haced saber esto ¿a quién? Que es Santiago. Y a los hermanos, y salió y se fue, ¿qué dicen? O sea, lo tenía considerado. Esos son detalles bien grandes, hermano. Eso se llaman atenciones. Vine aquí, estoy testificando, pero díganle a Santiago, no estaba ahí con los hermanos que estaban orando, no estoy, pero díganle a Santiaguito que ya en cuanto salga nos vamos a echar un champurrado de higo. ¿Qué más pasa? Pablo y Bernabé los reconocían fácil. Reconocían Pablo y Bernabé que eran apóstoles a los gentiles, reconocían fácil a los que estuvieron con Cristo. Ese es un detalle. A lo mejor usted no ha estado más de una congre, pero cuando hay dificultades, a los demás no te reconocen, empiezan a hablar bien gacho de ti. Gracias por su entusiasmo. Vamos a Gálatas 2. Es que va a decir que no pasa aquí, ¿no? ¿Cómo no? Solo, no, se dice, nunca ha pasado esto por aquí, ni volverá a suceder. En todos lados, diría mi abuelita, se cuece navaciero. Aunque parezca que no, sí tuve abuela. Gálatas 2:7, vea cómo los reconocen. Ya vimos que fueron hasta allá, y aquí escribiendo los reconocen. Dice Gálatas 2:7 en adelante, dice, antes por el contrario, como vieron, está testificando el apóstol Pablo, que me había sido encomendado el evangelio para los gentiles o incircuncisión, como a Pedro el Señor le encomendó el de la ¿qué? A ellos. Está bien separado el trabajo. Aquí no hay por qué pelearse. Ellos, el Señor les encomendó predicarle a hebreos, nosotros no tenemos esa gracia, pero ellos sí. Eso es reconocer. 8, por favor. Los está reconociendo. Nada de que yo he trabajado más, yo he dado más, yo he sufrido más. 9, leo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé, fíjese hermano, es reconocerlo, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fueran a predicarles ¿a dónde? Y ellos a los demás. Eso es reconocerlos. 10, por favor. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Son buenos detalles. Ahora se entiende, hermano, esto, que Pedro era el que salía y Santiago era el que se quedaba a vigilar. O sea, era importante. Estaban en un lugar bien importante, hermano. Estaban en Jerusalén y había que cuidar la sede o la casa matriz, llámele como quiera, había que cuidarla y ahí están. Ahora fíjese lo que le voy a decir, fíjese hermano, porque esto pasa en todos lados. En la iglesia de Cristo siempre hay algo que resolver. Aquí, allá enfrente, siempre hay algo que resolver.
Aquí nada de que pasamos en blanco, no pasa nada, no, hermano, siempre nos está atacando el enemigo, está ahí, hermano. ¿Sabe qué es lo que me gusta cuando se dice, no nos alcanzaron las sillas? Gloria. ¿Sí o no? Ya había un montón de carros. Yo me emociono cuando veo un montón de carros. Digo, bueno, pues ya contamos los que están arriba y dice, vienen como de a 1.5 por carro. Pero me da gusto, ¿sabe qué, hermano? Ver a los hermanos que llegan. ¿Está ahí, hermano? Me da gusto a mí. Cuando están las motos abajo y los carros, digo, si Dios es bueno, ¿sí o no? ¿Tampoco no? ¿O qué? Es mejor que digan, no, también quebrados los hermanos, ¿eh? A mí me encanta que me digan, me voy a ir aquí, me compra. A mí me encanta. ¿Está ahí, hermano? Aquí siempre hay algo que defender, hermano, hablando de cosas difíciles. Entonces aquí a los hermanos de Jerusalén estamos viendo que no les faltaban las dificultades. Si no les mataban a uno, les ponían preso a otro. Y aquí están arreglando una situación seria de doctrina. Por eso se entiende que Pedro salía a hacer visita apostólica y Santiago se quedaba. Y eso, hermano, tenemos que saber esto. Lo digo sin queja. Siempre hay dificultades a resolver. Pero hay que entender esto. ¿Estamos en guerra o no? O sea, el diablo no va a decir, oye, fíjate que esta semana sí les di chance de que estuvieran tranquilos, porque ya ven que tengo años jodiendo. Ya hasta estás adelgazando, Dios, no. Ya estás más delgado, pero que Capulina, le digo. Esos 3 que están ahí tenían tremenda responsabilidad. Y sabe, hermano, que no hay que olvidar que estaban en persecución. Eso se toma en cuenta. Es como usted, hermano, si usted tiene un enfermo y tiene que trabajar y servir, ¿usted cree que eso otros no lo vemos? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo su Josué, hermana? 4 meses. 4 meses. ¿Y siguió chambeando o no? Sí. Y debe ser doloroso irse a trabajar y dejar a un bebé, ¿sí o no? Sí. ¿Hace cuántos años? 23. No, yo iba al preescolar, imagínense. Pero a barrerlo, ¿verdad? Ahora fíjese, hermano, la autoridad de ellos no dependía exacto de un cargo oficial. Esa autoridad que le vamos a poner aquí en este momento, te la vas ganando. Estamos ahí, hermano. Tú te lo vas ganando. O sea que yo, cuando sé que está el día, yo sé quién ya está, a qué horas llegan, yo los conozco. Y cualquier situación, arreglamos la bronca, ¿sí o no? ¿Ves lo que pasa? Sencillo, viene retrasado predicador, viene retrasado moderador, ¿quién está arriba? Lo arreglamos sencillo, ¿sí o no? Ay, nada, ¿de qué vamos a hacer? Si allá arriba hay tipos comprometidos, ¿sí o no? Entonces aquí está Santiago o Jacobo, que es reconocido como el hermano del Señor, no es el Boanerge, porque acuérdense que Juan y Jacobo eran hermanos y luego mataron. El Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan. Este Santiago que está aquí, o Jacobo, es hermano del Señor Jesús. Vamos a Gálatas 1. Hermano, hijo de María. Gálatas 1:19. Está el apóstol Pablo dando su testimonio. Y dice aquí, de ese Santiago, dice, pero no vi a ninguno, fue a Jerusalén, otro de los apóstoles, sino ¿a quién? El hermano. Estaba reconocido. Y hay un detalle bien especial, que no tenemos gran información como quisiéramos, porque el Señor Jesús ya resucitado, le apareció a él. Ya sabe que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, estaba solo, estaba María, las mujeres, Juan, tanto que le tienen que encargar a la mamá a Juan, porque los hermanos no estaban, pero pues eso ya se arreglarán ellos. Dice ahí 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Bien, vamos a desde el 5. Corintios 5 en adelante.
Están testificando que el Señor Jesús, después de que resucitó y ascendió a los cielos, hizo algunas apariciones y lo están escribiendo aquí. Dice así que apareció a Cefas, después a los 12, eso está registrado en los evangelios. 6, por favor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahí está, hermano. El Señor. ¿Por qué? Dice, leo 7. Después apareció ¿a quién? A ese Santiago. Después a todos, ¿qué? Ahora ahí no sabemos, en cuanto aparece el Señor a Jacobo, seguro hubo encargos. Si estamos ahí, hermano, por eso cuando alguien dice, tuve una experiencia con Dios, seguro te encargó algo. Porque todo lo que vemos en la Biblia de cómo el Señor se presentaba a los siervos, les encargaba algo. Usted puede ver a Josué que dice que ve a alguien especial y fue y le dijo, ¿de quién eres? ¿De aquí o de allá? Y le dijo quién era. Y dice, y es más, quítate los guaraches. ¿Sí o no? Encargos. Usted puede ver a Moisés, lo llamaron, tuvo una experiencia, encargos. Todos los que vea hay encargos. Entonces aquí seguro le dijeron Santiaguito, una vez que estuviste de Rebeca unos años, ¿verdad? Quédate aquí. Estaba clasificado como uno de los pilares de la iglesia, ese Santiago, el hermano del Señor. Regresamos a Gálatas 2:9. O sea, no era cualquiera. Ahí está, marcado en primer lugar. Reconociendo la gracia que me había sido dada, ahí está Santiago. Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. En otra versión, en otra escrito dice columnas y baluartes. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de qué. Estamos en el mismo barco y chutamos para el mismo lado. ¿Está ahí? Nada más que nosotros. Es que el Señor, hermano, pasa algo. Usted debe saber que todos somos llamados por Dios, todos lo amamos, todos servimos, pero cada uno tiene una especialidad. ¿Está ahí, hermano? Dice la historia, hermano, a este Santiago le decían el rodillas de camello. Dicen que se le hicieron así, que tenía callos en las rodillas por el tiempo que pasaba de rodillas en oración. Dice los datos extrabíblicos que le decían Santiago el justo. O sea, ¿está buena la cuestión o no? Que te den un título de esos. Mira, alguien pasaba hace como 20,000 años. ¿Cómo lo extraño? El de los hot cakes. Pasaba y pues ahí estábamos echando volados y cosas como esas. Pisaba raro de la cara y yo le decía, ¿cómo te llamas? No me acuerdo cómo te llamas. Me dicen el diablo. Dije, no, está chido. No, le digo, no aceptes eso, que te digan tu nombre. ¿Cómo me dicen el diablo? Bueno, a este Santiago le decían, ¿cómo? El justo. Santiago, ¿cuál, hermano? El justo. La carta que lleva su nombre, la carta de Santiago, él la escribió. O sea, imagínense los que están ahí como columnas y baluartes. Jacobo escribió, Pedro escribió y Juan escribió, hermano. Por eso es de que eran importantes para arreglar el asunto. Ese es un detallazo, hermano. Santiago capítulo 1, ese es un detallazo. Qué mal ahorita que tuviéramos que decir esto y decir, y estos rebecos que estaban aquí, ni los pelaron. Qué feo sería y decir, no, viajaron 1000 kilómetros para ver a las columnas y baluartes, a los hermanos de Jerusalén. Está ahí, hermano. Yo sé que luego muchos no sabemos arreglar situaciones, tristemente. Por eso siempre es importante arreglar las cosas con las personas indicadas en el momento correcto. Nada es que decir, ¿verdad? Mi abuelita a mí me dijo, ¿ay de eso? Mi abuelito a mí me dijo mi abuelito cuando estaba, nada, que arreglarlo en vida y bien consciente, ¿sí o no? Ay, nadie tiene broncas más que yo. Nadie tiene familia difícil más que yo. Gloria a Dios. Santiago 1:1, ese que está ahí es hermano del Señor, está en Jerusalén, se le apareció el Señor y está considerado como alguien importante, aunque nosotros no lo veamos en el ministerio del Señor Jesús. Eso a usted y a mí nos corresponde. Él está aquí entregado. Santiago, vea, hermano, cómo se coloca, siervo de quién, y del Señor Jesucristo. Bien pudiera haber dicho, y hermano en carne del Señor Jesús, porque María es nuestra madre. ¿Quién le hubiera dicho algo?
Pero vea el detalle, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Pásenla bien. ¿Qué más se ve, hermano? Se ve cumplidor de la palabra. Vamos a seguir leyendo, porque en cuanto empieza a hablar, vamos a versículo 12. Cuando empieza a hablar, saca las escrituras. De 15, hija, de Hechos 15, 12. Vea, hermano. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 13, por favor. Va a hablar él. Sigo leyendo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. 15, por favor. Ahí está. ¿A dónde fue Santiago, hermano? A las escrituras. Esto es algo de nivel. Perdón, hermano, porque aquí yo voy armando mi libro. Esto es de nivel. Tú cuando dices voy a hablar con una persona y dice, hermanos, siéntense aquí. Hay un dicho popular, ya valió gorro. Ya valió. Ayúdate que yo te ayudaré. Peor. El que se junta con lobos allá os enseña. No. Es en serio. O sea, hay personas que te van a ayudar y no te echan un texto. Está ahí, hermano. O sea, ya llevan un montón de tiempo. Ya te aventó una anécdota, ya te aventó una parábola, ya te aventó así muchas cosas y no te ha echado un solo texto. Entonces fueron a ver a alguien y dijo, está bien lo que dijeron, y aventó, hermano, un texto. Seguimos leyendo. Ahí está, los llevó a las escrituras, dice 16. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, ¿qué dice? Sobre los cuales es invocado mi nombre. Conectó, estaba la cuestión, conecta las escrituras. Y dice, ya estaba profetizado. Siga leyendo 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Dale, oye, estamos conectando, somos privilegiados porque estamos viendo algo que se profetizó y lo estamos viendo ahorita. Vamos a hacer las cosas más fáciles. No, es que a mí si no se me aparece el Señor no voy a creer. ¿Qué escritura sacó Santiago? Amós capítulo 9. Estoy bien picado aquí, ya son las 9. Ay, ¿por qué no me dicen? Préndanme la luz roja ya que ya me calle. Amós capítulo 9. Esto fue lo que él sacó. Cuando tú estás conectado, vas a las escrituras. ¿Ustedes se acuerdan que fue Nicodemo a ver al Señor Jesús? Y no conectó ni una. Ni una dice, no, pues las escrituras dicen esto. Maestro, sabemos que vienes de Dios. No, bájale de espuma a tu chocolate. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Aquí está hermano. ¿Yendo a dónde? A las escrituras. Y va esta cita, Amós 9, 11 al 12, nada más que esta es otra versión, la que él dice aquí. No es la Reina y Valera. Dice, en aquel tiempo, en aquel día, está profetizando el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído. ¿De quién? David. Estaba caído, hermano, las promesas de David. Y a David le prometieron que iba a venir el Mesías de sus lomos. Estaba caído eso y lo iba a levantar el Señor. Lo iba a levantar a través del Señor Jesucristo. Por eso le decían, ¿hijo de quién? De David. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo lo conecta? Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo ¿qué? Acuérdense que el tabernáculo de David habla de una restauración y a ellos les tocó la instalación de la alabanza a los cultos y dice el Señor lo voy a levantar, pero propiamente no se refiere a la alabanza, sino a la restauración del pueblo gentil. Lea 12, por favor. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hacen esto.
Ahí está, para que aquellos que sobre los cuales invocan, ¿qué? Mi nombre, los gentiles invocamos el nombre. Eso es lo que conecta a Santiago, está ahí. Así que él se pone del lado de los gentiles. Y mire lo que está haciendo, hermano, que es importante. No hizo las cosas más complicadas. No sé si de repente le ha pasado que dice, voy a hablar con alguien, pero voy a llevar a tal. Y resulta que ya estando ahí te empiezan a echar montaña todos. Voy a ir con mi hermano tal, mi primo tal, y tienes un montón de gente, estás hablando y de repente todos se van contra ti. Yo quería hacerlo sencillo. Santiago lo hizo, ¿cómo, hermano? Lo hizo más fácil. Va a las escrituras y dicen, ya cállense. Y esto es bueno entenderlo, hermano. Es bueno entender que no hay que hacer las cosas más difíciles. Está ahí, hermano. El Señor Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario para que no llegue más lejos. No. A mí me cumple, o si no nos vemos en los tribunales. ¿Ha oído esa gente? Y eso fue lo que pasó, pronunciándose, hermano, a favor de los creyentes gentiles que fueran admitidos a la iglesia sin impedimento.